La historia comienza en el Imperio Tusium, donde imponentes castillos y gigantescos cristales mágicos adornan el horizonte. Sin embargo, la paz mundial se ha visto trastocada, pues piedras mágicas aparecieron repentinamente por todas partes, generando continuamente grietas y fisuras en la realidad que emiten una energía siniestra. De las profundidades de estas grietas, feroces monstruos demoníacos emergieron y comenzaron a invadir aldeas y ciudades por igual, sembrando la destrucción y el pánico allá donde pisaban. La cantidad de monstruos y piedras mágicas era tan grande que los caballeros del imperio y su ejército central no pudieron hacerles frente solos, dejando al imperio entero al borde del colapso. En medio de este caos, la necesidad del mundo de mercenarios poderosos capaces de afrontar este peligro inminente creció más que nunca. Durante una de las batallas, un mercenario jadeaba de agotamiento extremo y terror tras enfrentarse a 3 monstruos Raychops. Solo 3 de ellos fueron suficientes para aniquilar a un escuadrón mercenario completo de 40 hombres, y él era el único sobreviviente entre los cadáveres de sus camaradas. La desesperación se apoderó de él mientras maldecía su suerte, deseando no haber llegado nunca a este lugar maldito. En sus últimos momentos, la imagen de su madre despidiéndose con la mano cruzó por su mente, y lamentó no haberle dado una despedida apropiada antes de partir. Mientras uno de los monstruos cíclopes se preparaba para abalanzarse sobre él y acabar con su vida, el terror absoluto se dibujó en su rostro, pero de repente oyó una voz que le ordenaba recomponerse si quería sobrevivir, lo que despertó su asombro. En un abrir y cerrar de ojos, una figura misteriosa apareció y se abalanzó sobre el monstruo con un golpe rápido que lo remató. Entonces aparecieron otros 2 luchadores, uno llamado Pil, que menospreció a los 3 monstruos considerándolos insignificantes, mientras que su enorme compañero portaba un martillo. El hombretón le pidió que no interfiriera para poder mostrar lo que realmente podía hacer esa vez, pero Pil se burló afirmando que ya lo había visto presumiendo su martillo cientos de veces antes. Continuó con sus burlas, diciendo que su cuerpo corpulento solo bloqueaba la vista, y luego dirigió un golpe hacia un monstruo que apareció detrás de él, gritándole furioso que se apartara de su camino. El hombretón respondió que Pil seguía sin remedio, llamándolo idiota con cerebro de músculo, y así continuó su discusión. El mercenario superviviente observó esta extraña situación con total asombro y luego estalló en risas histéricas al ver a estos luchadores lidiar con los monstruos que habían aniquilado a su escuadrón como si fueran juguetes. Todo mientras discutían entre ellos, preguntándose cuáles eran sus verdaderas identidades. Un anciano del mismo grupo se acercó amablemente, le preguntó cómo estaba y se ofreció a curar sus heridas. El mercenario herido preguntó confundido si también formaban parte de un escuadrón mercenario, mientras el anciano murmuraba con ansiedad que el líder se enojaría si sus 2 camaradas seguían peleando. En ese momento, una voz infantil rugió y les ordenó que se detuvieran, y una joven apareció corriendo hacia ellos. La pequeña les recordó a los 2 luchadores que habían prometido no volver a pelear y amenazó a Ai con expulsarlos del escuadrón mercenarios si continuaban, expresando su frustración al preguntarse cómo lograrían reunir a 20 miembros si seguían así. La amenaza pareció suficiente, ya que el hombre corpulento cuestionó con incredulidad la expulsión de Asti. Antes de que él y Pil retrocedieran visiblemente avergonzados, la niña los regañó aún más, señalando que había heridos entre ellos y que debían dejar de pelear. Mientras los cadáveres de los 2 monstruos restantes yacían en el suelo, el anciano, que se reveló como Nordix, intentó calmar a la pequeña líder pidiéndole que al menos no los obligara a retirarse. La niña sonrió de repente y anunció alegremente que la pegatina de buen trabajo de ese día sería solo para el abuelo Nordix, quien parecía feliz y algo nervioso. El mercenario superviviente permaneció en completo desconcierto ante este singular grupo e intentó procesar la situación, preguntándose en voz alta por qué una niña pequeña se encontraba en un lugar tan peligroso donde aparecían piedras mágicas. Mientras tanto, los 2 monstruos restantes gruñeron y se abalanzaron sobre la niña que se interponía en su camino, y el mercenario gritó horrorizado advirtiéndole que corriera, culpando a sus compañeros por traer a una niña a un sitio así. Sin embargo, la niña se giró con calma hacia sus compañeros, los culpó por perder el tiempo y, con los ojos brillando de una misteriosa luz verde, desató un inmenso poder mágico mediante el cual invocó un ejército de esqueletos y espíritus que se abalanzaron sobre los monstruos y los aplastaron instantáneamente. En ese fugaz instante, el nombre del legendario escuadrón Agabert brilló en la mente del mercenario. Un escuadrón que tan solo 2 meses después de su fundación logró el primer puesto en todo el continente con una tasa de éxito del 100% en la eliminación de piedras mágicas. Después de que la tormenta mágica amainó y los restos de los monstruos se disiparon, la niña se sacudió las manos y dijo con alivio que, de no ser por sus grandes camaradas, la situación habría sido realmente mala. Entonces, el mercenario se convenció de que ella era la líder del escuadrón, la gobernante de los nigromantes que había
aparecido de la nada en un mundo que necesitaba desesperadamente mercenarios fuertes, y cuya verdadera identidad permanecía como un secreto rodeado de ambigüedad. La niña regresó con el mercenario y lo saludó inocentemente, luego le dio a elegir entre dos cosas: olvidar todo lo que vio y regresar a casa o unirse al escuadrón, y mientras él estaba en estado de incredulidad, ella intentó consolarlo por la pérdida de sus amigos, abrazó un cráneo humano y le dijo que no podía hacer nada y que su amigo huesudo afirmaba que así es la vida. Luego le ofreció la segunda opción, unirse al escuadrón Agapper, y el mercenario comprendió finalmente la verdadera razón por la que la identidad de la gobernante de los nigromantes había permanecido en secreto todo ese tiempo. Con voz temblorosa pronunció el legendario título, y la niña confirmó con una amplia sonrisa que ella era, en efecto, la gobernante de los nigromantes, la que usa la nigromancia con libertad, invoca y controla espíritus y hace que los cadáveres luchen por ella. Comenzó a tentarlo para que se uniera, señalando el hermoso uniforme y otros beneficios que recibiría, aunque añadió que si no le gustaba la idea no había problema, pues simplemente usaría magia para borrar su memoria y devolverlo a su aldea. Como último señuelo, comentó que si se unía a ellos a veces podría dormir hasta tarde, lo que llevó al mercenario a preguntar por qué, y uno de sus compañeros respondió que el líder iba a la academia de 10 de la mañana a 4 de la tarde, revelando que, en realidad era solo una niña de no más de 5 años. Para explicar todos estos extraños sucesos, la historia se remonta 2 meses atrás y la escena se traslada a la zona de Yongno, en Seúl, Corea del Sur, donde una anciana aparece llamando a Kim Asti, preguntándose si ahora siente un poco de frío. En un barrio de Seúl, una niña disfrutaba de la brisa de un ventilador que le había enviado su vecina anciana de la habitación 107. La vecina se quejaba del calor, preguntándose por qué el padre de Asti, de la unidad 106, tardaba en volver, y sugirió que lo esperaran juntas un poco más, a lo que la niña asintió con gran alegría. Aunque pasaron 10 noches sin que su padre regresara a casa y Asti permaneció al cuidado de su amable vecina, dibujando y escribiendo su deseo de que su padre regresara sano y salvo. Asti recordaba con cariño los momentos vividos con él, pues creía que era un caballero sagrado extremadamente poderoso de un imperio llamado Tusium, y que su trabajo diario consistía en castigar monstruos y villanos. Ella creyó en esa historia hasta cumplir 3 años, pero ahora, con 4, pensaba que ya era lo suficientemente mayor para comprender cómo funcionaba realmente el mundo. Según su lógica infantil, si su padre fuera de verdad el caballero sagrado más fuerte del mundo, como decía la gente, entonces debería ser rico, pero la realidad era distinta. Su casa era modesta y pobre, y su padre siempre salía a trabajar, incluso en días festivos. Asti recordaba una conversación con un vecino que decía que su padre trabajaba tanto porque le pagaban poco, aunque otro adulto lo reprendió por decir eso delante de la niña. Aún así, Asti concluyó que esa era la razón por la que su padre no podía comprarle el nuevo libro de pegatinas que ella quería. En cada día festivo, los niños de su clase iban a parques de atracciones o a la playa con sus padres y le mostraban orgullosos sus dibujos, animándola a ir también, pero Asti se sentía triste porque nunca salía a esos lugares con su padre, aunque no se sentía sola, ya que los adultos del complejo de apartamentos querían mucho a ambos. Ella escuchaba sus conversaciones preocupadas, en las que admiraban la belleza y juventud de su padre, se inquietaban por su difícil situación, por su futuro educativo al no estar registrada oficialmente y por las posibles multas o incluso la deportación si eran descubiertos como residentes ilegales, y también agradecían la bondad de la directora del jardín de infancia que había aceptado a Asti. Los vecinos elogiaban su inteligencia y su capacidad para aprender a leer sola, llamándola una pequeña genio, y ella se aferraba a las promesas de su padre de que viviría con ella durante mucho tiempo, que algún día volverían a su casa y vivirían en una más grande, con mucha comida deliciosa, y que la haría sonreír todos los días porque la amaba más que a nadie en el mundo, siendo su presencia 100, incluso 1000 veces más valiosa que cualquier álbum de pegatinas. De pronto, esa calma se rompió cuando un vecino irrumpió en la habitación presa del pánico, gritando que había ocurrido una gran calamidad. La vecina lo regañó por asustar a la niña, pero al ver el papel que traía en la mano se quedó paralizada por el horror y la sorpresa, preguntándose con ansiedad qué debían hacer, y pidió a Asti que se quedara en silencio mientras salía apresurada. Asti recogió el papel que había caído al suelo y descubrió que era un aviso público sobre un difunto no identificado, un anuncio del entierro de un cuerpo que nadie había reclamado. Aunque se aferró a la esperanza de que su padre regresaría porque se lo había prometido, la palabra difunto comenzó a resonar en su mente hasta comprender que se refería a alguien que había muerto. En una noche lluviosa, Asti se sentó sola, sintiendo una ansiedad opresiva en el pecho, y su vecina regresó con una caja blanca, diciéndole con tristeza que había esperado mucho tiempo, abrazándola con ternura y prometiendo dormir con ella esa noche. Asti sintió que algo extraño ocurría,
sabía, pues incluso usando una de sus preciosas pegatinas de Tanaban en un dibujo para pedir el regreso de su padre, nada sucedió, y al recordar su promesa comenzó a preguntarse si él la había dejado sola a propósito. En silencio se levantó, abrió la caja blanca y encontró algunas pertenencias de su padre, incluido su teléfono y un collar de oro con una piedra roja, y al sostenerlo las lágrimas brotaron al recordar sus promesas incumplidas, rompiendo a llorar desconsoladamente. Mientras lloraba, el collar comenzó a brillar y a emitir una luz mágica, y de repente oyó una voz que le preguntó por qué lloraba. Sorprendida, dijo que una piedra le hablaba, y el collar se transformó en una pequeña criatura negra alada parecida a un dragón, a la que Asti miró asombrada, preguntándose si era magia o un símbolo de Tanaban. La criatura comprendió la situación y le dijo con calma que el hombre había muerto, lo que hizo que Asti llorara aún más fuerte, gritando que su padre la había abandonado, hasta que la criatura le preguntó serenamente si debía salvarlo y le explicó que, para devolverle la vida, debía renunciar a todo lo que conocía, los lugares, la gente y esa habitación, prometiendo llevarla al lugar donde había nacido y donde su padre aún vivía. Sin dudarlo, Asti aceptó, pues su padre era lo más preciado para ella, y al secarse las lágrimas gritó emocionada que iría a salvarlo. Una luz mágica la envolvió y fue transportada a otro mundo, donde despertó en su cama y oyó una voz que le preguntaba si estaba despierta. Al abrir los ojos, vio a un extraño chico de pelo negro, ojos rojos, orejas de gato y pequeños cuernos, lo que la hizo gritar de miedo, hasta que reconoció en él a Blackvan, dándose cuenta de que era la criatura del collar. Le preguntó con entusiasmo si realmente era él y si podía transformarse en humano, mientras él repetía confundido el nombre que ella le había dado. Asti se dio cuenta de que se encontraba en un lugar natural impresionante y preguntó dónde estaban, ya que no se parecía al barrio de John o donde vivía, y él le explicó que habían venido porque ella quería ver a su padre y que ese lugar era su hogar. Entonces Asti comprendió, llena de asombro, que estaba en Tusium, el mundo del que su padre siempre le hablaba, hermoso y vasto, aunque su alegría se apagó cuando Blackvan le reveló que ni siquiera con su poder podía devolverle la vida a su padre, y que por eso la había llevado al pasado, 7 años antes de su nacimiento, dejándola conmocionada y confundida, aunque poco a poco comenzó a entender los viajes en el tiempo y, con inocencia infantil, concluyó que Blackvan usaba una magia asombrosa, similar a la de un hombre títere legendario, comentario que lo irritó, explicándole que había agotado su poder al máximo al atravesar dimensiones para llevarla hasta allí. Tenía que prepararle un lugar para descansar, y entonces murmuró para sí mismo, preguntándose por qué le estaba contando todo eso. La conclusión, tal como se lo explicó, era que su padre definitivamente estaba vivo en ese mundo, y la felicidad regresó al rostro de Asti, aunque pronto él le advirtió que el padre que vivía allí no la reconocería, añadiendo que ese lugar era mucho más grande de lo que ella imaginaba y que no había garantía de que lograran encontrarlo, pero Asti lo interrumpió con confianza, afirmando que podía hallarlo y que no le importaba si su padre no la reconocía al principio, porque una vez se conocieran podría explicarle todo, ya que lo único que le importaba era que su padre estuviera vivo allí. Recordó que su padre decía ser el caballero sagrado más fuerte de todos los tiempos y que el lugar donde se reunían todos los caballeros sagrados era la capital imperial, por lo que, llena de emoción, le pidió a Blackvan que la llevara a la capital imperial. Mientras tanto, en Naine, en el bosque de Brewood, al sur de la capital imperial de Tusium, un mercenario errante llamado Fasu Purek se quejaba del mal sabor de su comida y de lo inútil que había sido pasar el día colocando trampas, pues los monstruos surgidos de las piedras mona habían aniquilado a todos los animales de la montaña. Cada vez que una piedra mona era eliminada aparecía otra, y desde su aparición los monstruos no dejaban de surgir, por lo que Fasu recordó que casi había muerto el día anterior y, sintiendo que todo era en vano, decidió regresar pronto a la capital, hasta que oyó el sonido de algo atrapado en una de sus trampas y corrió hacia allí. Al mismo tiempo, Asti se dio cuenta de que estaba en serios problemas, jadeando mientras se preguntaba cómo había avanzado tan poco desde el punto de partida. Mirando a los pájaros en el cielo y deseando tener alas para volar directo a la capital, apenas pensó eso, Blackvan la llamó para advertirle que no podía cargarla ni permitir que se aferrara a él, dejándola atónita al darse cuenta de que le había leído el pensamiento, y molesta porque no le gustaba que él negara su nombre, hasta que él le explicó que ya no podía hacer nada porque había agotado todo su poder, lo que hizo que Asti se avergonzara y se disculpara, cambiándole el nombre a Blackie y ofreciéndose a masajearle los hombros como recompensa, oferta que él rechazó mientras le explicaba que incluso si tuviera poder no podía usar magia como la teletransportación porque dejaba rastros. De repente, Blackvan volvió a transformarse en un collar y cayó al suelo. Asti lo recogió, pensando que, al ser un legendario títere, debía estar descansando dentro de su esfera, lo guardó en su bolso. Le aseguró que llegaría a la capital y partió entusiasmada diciendo que desde entonces ella tomaría el control, pero pronto
pronto quedó suspendida en el aire al caer en una trampa de cuerda. Fasu la sacó de la trampa mientras ella estaba aterrorizada, gritando en su interior que estaba perdida y que Black Van debía despertar. Aunque en voz alta fingía calma, Fasu la miró confundido y preocupado, sin comprender cómo una niña tan pequeña podía estar sola en un bosque lleno de monstruos y atrapada en una trampa, y Asti, tartamudeando, dijo que su padre estaba cerca y le pidió que la dejara. Pero Fasu pensó que un niño podía desaparecer en un instante y decidió ayudarla, animándola a gritar más fuerte para que su padre la encontrara, mientras ella lloraba insistiendo en que decía la verdad. Al notar cuánto lloraba al hablar de su padre, Fasu le dijo que la entendía, la bajó y le indicó que fuera con él, aunque Asti se quedó quieta y le preguntó con miedo si la atraparía, creyéndolo un secuestrador, lo que llevó a Fasu a mirarse a sí mismo, cubierto de sangre seca de monstruos, despeinado y con mal olor, negando la acusación y explicando que la trampa era para conejos, pidiéndole que se fuera con su padre porque el lugar era peligroso. Asti avanzó a pequeños pasos por el bosque y Fasu la observó desde lejos, preocupado por si realmente encontraría a su padre, hasta que de pronto ella cayó al suelo gritando de dolor. Al verla, Fasu corrió hacia ella y vendó su rodilla sangrante, mientras Asti le preguntaba inocentemente si los conejos sabían bien y comparaba sabores con entusiasmo infantil, haciéndolo sonreír y sospechar que podía ser de la nobleza, aunque le llamó la atención que, pese a haber llorado tan fuerte, nadie más apareciera, por lo que decidió enfrentarla con seriedad y preguntarle dónde estaba realmente su padre en ese momento. Ahí dudó un momento y luego admitió la verdad. Asti se dio cuenta de que su padre estaba en un lugar llamado la capital, lo que sorprendió a Fastu, ya que la capital estaba a 5 días de viaje y, aunque ese bosque se encontraba relativamente cerca, no era una distancia que un niño pudiera recorrer solo, por lo que Fastu la confrontó de nuevo recordándole que ella había dicho claramente que su padre estaba cerca, y Asti justificó su mentira explicando que su maestra del jardín de infantes les había enseñado que no debían gritar pidiendo ayuda delante de los secuestradores, comenzando luego a aconsejarle con total seriedad que, si alguna vez la secuestraban, no llorara, no provocara a los secuestradores y negociara con calma, lo que dejó a Fastu completamente desconcertado. Entonces comprendió que había asistido a una escuela que enseñaba a los niños a comportarse en situaciones extremas y, más allá de la veracidad de su historia, era evidente por su forma de hablar y su apariencia que había crecido querida en una familia adinerada, mientras ella examinaba su herida y murmuraba que ya no le dolía, lo que hizo que Fastu imaginara cuán preocupados estarían sus padres si supieran que vagaba sola por un lugar tan peligroso, y tras pensarlo un momento tomó la decisión de llevarla con él a la capital, provocando que sus ojos brillaran de alegría y esperanza, sonriendo mientras le ofrecía un tazón de sopa caliente y le decía que imaginara lo preocupado que debía estar. Su padre, ahí recuperó la felicidad y se repitió a sí misma que su padre la estaba esperando y que todo era real, mientras Fastu pensaba que de todos modos planeaba ir a la capital para informar sobre la piedra mágica que había encontrado el día anterior, y mientras comían ahí le preguntó con curiosidad qué era el plato, a lo que él respondió que era sopa de zanahoria, provocando terror en su rostro al oír esa palabra, aunque Fastu la animó a comer diciendo que necesitaba fuerzas para encontrarse con su padre, y ella recordó la canción del jardín de infantes que alentaba a comer de todo para crecer fuerte, obligándose a comer pese a su odio, solo para descubrir sorprendida que el sabor era delicioso y que las zanahorias eran suaves y dulces como gelatina, aceptando con entusiasmo más sopa cuando él se lo ofreció, notando entonces una inscripción en el fondo del cuenco cuyo significado comprendió como papá, te quiero, preguntándose asombrada cómo podía leer esas palabras extrañas si no era el idioma que había aprendido y el hombre que la acompañaba tampoco hablaba su lengua, pero aún así se entendían, concluyendo con lógica infantil que debía ser el poder de Tan Van, o más bien de una marioneta, abrazando su bolso donde estaba el collar y pensando que Black Van era realmente asombroso, deseando que hubiera cenado con ella para que se sintiera más fuerte. Al caer la noche se durmió junto a la fogata soñando que al llegar a la capital vería de inmediato a su padre y que Black Van y su extraño tío también lo saludarían, imaginando que todos comerían juntos comida deliciosa y se volverían fuertes, y 4 días después llegaron finalmente a las afueras de la capital, donde Ai, emocionada, pensó en contarle a su padre todo lo que había hecho en el viaje, pero en la puerta un guardia detuvo a Fastu y le informó con severidad que su identificación como mercenario había sido cancelada y que no podía entrar, ordenándole regresar, lo que encendió la ira en los ojos de Fastu mientras el miedo se apoderaba de Astier, llevándolo a dirigirse furioso a la taberna exterior donde golpeó la mesa murmurando el nombre de Karl Barvin, convencido de que era el responsable, hasta que el dueño apareció con Ai en brazos y lo regañó, mientras la anciana limpiaba la suciedad del rostro de la niña y la reprendía por llorar, haciendo que Ai pensara que las abuelas siempre dicen que no es nada aunque duela de verdad, sin llegar a
para odiarla, mientras el tabernero preguntaba si era cierto que le habían revocado su identidad de mercenario y Fastú respondía con frustración que alguien había sobornado a los caballeros sagrados, asegurando que su identidad era válida hacía apenas 2 semanas, agarrando luego a un hombre y gritando que acababa de terminar el asedio a una de las 3 piedras de maná en Brewood y que había regresado para informar ese logro, solo para recibir burlas y acusaciones de intentar robar méritos a los mercenarios del perro de la muerte, rodeándolo y amenazándolo, mientras Fastú hervía de ira recordando la advertencia de Karl Barvin, hasta que Aie tocó su rostro, llamándolo tío y diciendo con inocencia que daba miedo pero también parecía triste, lo que suavizó su expresión y lo llevó a disculparse diciendo que tardarían un poco más en llegar a la capital, a lo que ella respondió con entusiasmo, mientras él se alejaba escuchando los murmullos a su espalda y decidiendo que primero debía encontrar un lugar donde quedarse, luego descubrir la verdad de lo ocurrido y finalmente hallar la forma de entrar a la capital, preguntándose con rabia qué lógica tenía cerrar la ciudad e impedir el acceso incluso a los civiles. Hay muchos refugiados fuera de la capital que perdieron sus hogares debido a las piedras monstruosas, y Fastú se preguntaba con irritación qué estarían haciendo el emperador y los nobles al respecto, hasta que el tabernero lo interrumpió y le ordenó que se detuviera. En ese momento, la esposa del tabernero acariciaba las mejillas ya limpias de Aie, admirando su belleza, mientras la niña reía alegremente, y el tabernero le aconsejaba a Fu que controlara su temperamento para no meterse en problemas, señalando que la situación había estado tranquila durante un tiempo y preguntándose por qué estaba causando problemas otra vez, a lo que Fastú respondió con amargura que era muy frustrante porque la gente moría afuera, algo que Aie notó mientras bebía al darse cuenta de que su tío había recuperado esa expresión triste. Entonces el tabernero le dijo a Fu que estaba pensando en su hogar y expresó su profundo pesar por lo sucedido en el pueblo de Bananra, haciendo que de repente los ojos de Astie se abrieran de par en par mientras intentaba pronunciar el nombre del lugar y luego gritaba con entusiasmo Banana, lo que desconcertó a los 2 hombres, hasta que el tabernero le preguntó si se refería al pueblo de Bananra y ella confirmó con entusiasmo asintiendo con la cabeza, preguntándose por qué no había recordado ese nombre antes y cuestionando directamente a Fu si esa era su aldea, a lo que Fastú respondió que sí, sorprendido por el motivo de la pregunta, mientras Astie pensaba para sí misma que conocía a Fu y su memoria regresaba a una cálida conversación con su padre, quien le decía que tenía 20 seguidores y, aunque ella pensó que eran pocos, él le aseguró que 20 personas superpoderosas eran mucho mejores que 100 débiles. Ella le preguntó inocentemente si todos sus seguidores eran Moons marioneta legendarios y su padre se rió, diciéndole que todos eran increíblemente fuertes, revelándole luego que la persona más cercana a él era el señor Amer, explicando que no era originalmente su seguidor, sino el líder adjunto de un escuadrón mercenario llamado Death Dog, cuyo nombre significaba perro de la muerte, y que dicho escuadrón estaba basado en la aldea de Bananra, aunque su líder, Karl, dominaba constantemente al señor Amer y le daba órdenes, lo que llevó a Aie a bromear con que los nombres Karl, cuchillo y martillo sonaban como un juego de herramientas. Aie volvió al presente y se dio cuenta de que Karl y el señor Amer, de quienes hablaba su padre, eran las mismas personas que causaron la ira de Fasu, recordando que su padre decía que eran amigos, para luego regresar a recuerdos más dolorosos en los que su padre le contó que Karl había traicionado a su amigo y huido solo, obligando siempre al señor Amer a salir a asediar piedras de maná mientras él holgazaneaba en la aldea, ya que Amer nunca se negó porque Karl le prometía cuidar de su esposa e hija, hasta el día en que la ruina cayó sobre Bananra, un día extraño en que los monstruos, que normalmente solo se movían de noche, atacaron de día y destruyeron la aldea, un día que su padre le advirtió que era muy peligroso y que debía recordar bien. Desgraciadamente, el señor Amer estaba fuera de la aldea en ese fatídico momento, asediando otra piedra monstruosa, y la historia continuaba con uno de los mercenarios irrumpiendo en la aldea y gritándole a su líder, Karl, que los monstruos habían invadido las afueras y que debía llamar a todos los miembros del escuadrón porque la aldea estaba en grave peligro. Mientras Karl gemía de dolor de cabeza, se levantaba y les gritaba a los aterrorizados aldeanos que regresaran a sus casas y esperaran en silencio, prometiendo que evaluaría la situación y los evacuaría pronto. Sin embargo, mientras la aldea ardía bajo el resplandor de la gigantesca piedra monstruosa, Karl fingía inspeccionar la situación cuando en realidad aprovechaba el caos para escapar en secreto en un carruaje, y los aldeanos que confiaron en él y lo esperaron terminaron siendo aniquilados por los monstruos. Cuando el señor Amer regresó finalmente a su aldea, no encontró más que destrucción y ningún sobreviviente, por lo que estalló en un grito desesperado mientras sostenía los cadáveres de su esposa e hija, y el padre de Aie concluyó diciendo que después de esa tragedia, el señor Amer abandonó el escuadrón de los perros de la muerte, lo que hizo que la pequeña Aie suspirara tristemente al pensar que el señor Amer ya no seguía a Karl, el malvado Karl que incluso sobornó a los caballeros sagrados para borrar su identidad, un acto considerado
considerado extremadamente cruel. En ese momento, en la taberna, Aie conectó todos los hilos y comprendió que lo que decía su padre era completamente cierto y que la identidad de Fu, que le permitía entrar a la capital, ya había sido borrada, dejando a Fu y al dueño de la taberna desconcertados, y continuó recordando la historia que su padre le había contado, que el señor Amer, después de quedarse completamente solo, conoció a su padre, quien en ese momento era el número 1, y su padre le dio una nueva identidad y le pidió que se uniera a él porque desde el primer momento se dio cuenta de que era una persona amable y fuerte. Aie volvió al presente con los ojos llenos de determinación, asegurándose de que recordaba todo con claridad y de que debía encontrar a su padre lo antes posible, convencida de que él podía ayudar a Fastu, aunque pronto un gran obstáculo apareció en su mente. Para encontrarlo debía entrar a la capital, pero su padre estaba dentro y ella no podía entrar, por lo que cayó en un círculo vicioso de desesperación, repitiéndose que debía encontrarlo para ayudar a Fastu pero que no podía entrar para buscarlo, hasta que se agarró la cabeza con extrema frustración mientras gritaba en su interior que aquel dilema era completamente imposible de resolver. Esa noche, Ai se durmió con la frente aún fruncida por la intensa preocupación y los pensamientos, mientras Fastu se acercó sigilosamente y la cubrió con una manta para mantenerla caliente mientras la observaba dormir, y mientras ella dormía, Fu reflexionaba profundamente. O se hacía una nueva identidad de mercenario, o encontraba otra forma de entrar en la capital. Miró a Ai dormida y decidió que, aunque no pudiera acompañarla a la capital, debía encontrar a alguien de confianza con quien dejarla y enviarla allí. Se sintió triste porque su encuentro había sido muy breve, como si ya se estuviera preparando para separarse de ella. Mientras Fastu dormía en el suelo junto a la cama, Blackie salió de su mochila en su forma de pequeño dragón. Blackie yacía junto a Ai, durmiendo plácidamente, y parecía como si nada hubiera pasado. Entonces el pequeño dragón se transformó en un niño humano y la miró con ternura, expresando su preocupación por ella y su sorpresa de que hubiera recorrido toda esa distancia sola. Mientras el sonido de los ronquidos de Fastu llenaba la habitación de fondo, el niño se sentó junto a ella en la cama y deseó poder quedarse con ella más tiempo, pero lamentó que su poder aún no estuviera completo, describiendo su condición como patética porque solo había logrado devolver un poco el tiempo. Extendió la mano y acarició suavemente su cabeza, susurrándole que esperara un poco más y pronunciando su nombre, Ai, mientras el collar brillaba con una tenue luz junto a su mano. A la mañana siguiente salió el sol y así se despertó con energía, bajó las escaleras y miró a su alrededor preguntándose dónde estaba el tío Fastu, ya que no lo encontró en la habitación. La abuela tabernera la recibió con una sonrisa y le dijo que Fastu se había ido temprano por la mañana. Luego se ofreció a acompañarla a hacer la compra si se aburría. Ai aceptó con gran alegría y levantó las manos emocionada. Llegaron al mercado, que bullía de movimiento y ruido, donde las voces de los comerciantes se elevaban mientras intercambiaban mercancías intensamente, siendo el hierro la moneda más comprada y demandada. La gente gritaba ofreciendo todo lo que poseía a cambio de hierro o pescado. Mientras Ai sostenía la mano de la abuela y caminaba entre la multitud, una persona misteriosa con una capa oscura y un sombrero que le cubría el rostro chocó con otra. El hombre le gritó con irritación que se apartara, lo que hizo que Ai lo mirara en silencio y con recelo. La abuela suspiró con tristeza y le explicó a Ai que la situación había empeorado mucho últimamente debido a la aparición de gigantescas piedras mágicas y que la gente se quejaba de la falta de personas capaces de dominarlas. Ai vio a un niño con ropas andrajosas caminando descalzo e inmediatamente recordó las palabras del tío Fastu sobre los refugiados que lo habían perdido todo por culpa de las piedras mágicas. Comprendió entonces que esa era la realidad para todos fuera de los muros de la capital, excepto para los ricos que vivían dentro, y la tristeza llenó sus pequeños ojos. De repente, el hombre con el que había chocado la figura encapuchada estalló en ira, acusándolo con insolencia de intentar robarle la cartera y preguntándole amenazadoramente si sabía quién era. La otra persona se defendió en voz alta, explicando que lo sucedido no había sido más que un choque pasajero y que no tenía por qué tocar su billetera, pero el hombre no le hizo caso y en cambio le dio un puñetazo contundente. Ai, atónita al ver la escena, se susurró a sí misma con voz temblorosa que la gente no debía golpearse. La situación le trajo el recuerdo de su vecina de la habitación 203, donde había un hombre malvado que la golpeaba a diario, y la pequeña Ai solía observar desde lejos. A pesar de todo, esa señora era una persona extremadamente amable, siempre la recibía con una cálida sonrisa, le preguntaba qué había aprendido en su día y se ofrecía a comprarle un helado. Este recuerdo hizo que las mejillas de Ai se inflaran de ira mientras se repetía a sí misma que quienes golpean a otros son personas malvadas. Con un coraje repentino corrió y se interpuso entre el agresor y la otra persona, abriendo sus pequeños brazos y gritando a todo pulmón que se detuviera, porque golpear es una mala acción. La anciana, sorprendida por su acción, se preguntaba confundida cómo había desaparecido de su lado tan rápido. En cuanto al hombre agresivo, montó en cólera y preguntó por la identidad de esa maldita criatura que había aparecido de la nada. Pero el coraje de Ai inspiró a algunos espectadores, quienes comenzaron a gritarle al hombre que se detuviera, afirmando que la otra persona ya había dicho que no había robado
pasado nada. La ira del hombre aumentó mientras les gritaba a todos, preguntándose si sabían quién era para actuar así con él. En ese momento, la abuela tabernera intervino y llamó al joven. Le pidió que pensara bien, explicándole que ese callejón era el lugar donde residían las personas que no tenían nada. Le dijo con severidad que ser noble o rico no tenía ningún valor allí. Luego le advirtió en un tono amenazante que, si no se marchaba en silencio, podría terminar como un cadáver tirado en la calle por la noche sin que nadie lo supiera. El miedo y la vacilación eran evidentes en el rostro del hombre agresivo. Maldijo su mala suerte en voz baja y se alejó furioso, apartando a la gente de su camino. Aie miró a la abuela con admiración, pensando para sí misma que era muy fuerte. Entonces la abuela se volvió hacia la otra persona y le preguntó por qué estaba allí, señalando que no lo había visto durante días y que su habitación era la última del segundo piso. El encapuchado respondió con rudeza, pidiéndole a la anciana que no se metiera en sus asuntos. La abuela lo regañó por su mala educación, preguntándole con sarcasmo si sabía qué cara tenía en ese momento, lo que dejó a Asti atónita ante la audacia de aquel hombre de llamarla anciana. El encapuchado se miró en un espejo cercano y vio su rostro sucio y magullado, suspirando desesperado. La abuela simplemente le ordenó que la siguiera. Aie se aferró a la ropa de la abuela, preguntándose si había hecho bien en ayudar a una buena persona, pero una mirada penetrante y aterradora en los ojos del encapuchado la hizo temblar de miedo, preguntándose si su decisión había sido realmente correcta. En la taberna, la abuela le ordenó a Aie que se preparara para comer, luego le lanzó un paño húmedo al encapuchado y le ordenó que se limpiara la cara. El encapuchado lo rechazó con gran ira, gritando que no lo necesitaba. Entonces la anciana le preguntó amenazadoramente si quería que le metiera el paño en la cara. Sin embargo, el encapuchado se limpió la cara con el paño con enojo mientras Asti lo observaba. Al darse cuenta de que estaba maldiciendo, aunque no entendía las palabras que pronunciaba, la niña entró en pánico pensando por un momento que la hermana mayor que tenía delante era en realidad una persona muy mala. Tembló al susurrarlo y luego, inocentemente, le preguntó si de verdad le había robado la cartera. Aie intentó armarse de valor y le advirtió a la hermana que, si seguía siendo mala, un tigre vendría a morderla, imitando el rugido de un tigre con gestos infantiles. Esto provocó al encapuchado, quien le gritó en la cara preguntándole de qué hermana hablaba y golpeó la mesa con fuerza, sobresaltándola. Entonces se quitó la capucha para revelar el rostro de un joven y gritó furioso que era un hombre, preguntándose con irritación por qué todos, incluido ese cerdo del mercado, pensaban que era una mujer. Los ojos de Aie se abrieron de par en par, totalmente sorprendidos, y empezó a tartamudear intentando corregir su hermana mayor por hermano mayor. Era la primera vez que veía a un hermano mayor que se parecía tanto a una hermana mayor y parecía profundamente fascinada por su apariencia. En ese momento, Fasto entró en la habitación y el joven anunció con una sonrisa maliciosa que efectivamente había robado la billetera. Luego añadió que originalmente era suya y que solo la había recuperado, revelando que le había dado a ese hombre del mercado un depósito para encontrar miembros para su escuadrón mercenario, pero que éste intentó huir con el dinero. La mención de un escuadrón mercenario despertó la curiosidad de Asti y Fastu. El joven explicó que no podía convertirse en caballero, así que trabajar como mercenario y cazar monstruos era la única forma de ganar dinero para alguien como él. Los ojos de As brillaron con una idea repentina y preguntó con entusiasmo si podrían obtener placas de identificación si formaban un escuadrón mercenario. El joven respondió afirmativamente, pero añadió que primero debían pasar la prueba. Aie comprendió en ese momento que esa era su oportunidad y la solución perfecta a su problema, por lo que sugirió con gran entusiasmo que lo hicieran juntos y formaran un escuadrón mercenario que también la incluyera. El joven se rió burlonamente y le preguntó qué tonterías decía. Luego la señaló bruscamente y explicó que él buscaba expertos cualificados con quienes ganar dinero, no una niña. Le tocó la frente con el dedo mientras seguía reprendiéndola y le preguntó si conocía el significado de la palabra asesino profesional, porque esa era su profesión, y era imposible que un asesino profesional dirigiera un escuadrón mercenario con una bebé. A lo que Aie respondió enfadada que no era una bebé, pero no se rindió. Le dijo que llevaba en su bolso a un legendario títere y que el señor Amer, es decir, Fastu, también era muy fuerte. El joven se preguntó confundido quién sería el señor Amer. Entonces Asti llamó al señor Amer con entusiasmo y el joven se giró para ver a Fastu de pie en la puerta. Fastu corrigió su nombre diciendo que era Fastu Perex y luego le preguntó seriamente si de verdad pretendía formar un escuadrón mercenario. El joven miró a Fastu con desdén y se preguntó quién sería ese cerdo musculoso. Fastu dio un paso adelante con confianza anunciando que podía manejar una pequeña piedra mágica por sí solo, mientras Aie corría hacia él felizmente. Añadió que, a pesar de haber perdido su número de identificación de mercenario, había trabajado en esa profesión durante mucho tiempo. Entonces Fastu anunció con orgullo que solo 6 días atrás había eliminado él solo la pequeña piedra mágica en el bosque de Brigwood, y Asti saltó a sus brazos instando al hermano mayor a aceptar y formar un escuadrón con ellos. El joven se congeló en su lugar al darse cuenta de que la pequeña piedra mágica en Brigwood de la que hablaba Fastu
era la misma que el escuadrón mercenario de los perros de la muerte inmortales, clasificado en el puesto 12, afirmaba haber eliminado recientemente en la primera puerta entre los gritos de los guardias y la celebración de su regreso. El joven recordó la multitud y el ruido en la puerta, y cómo detestaba sus rostros arrogantes, describiéndolos como perros bastardos. Recordó claramente haber visto a los guardias dar la bienvenida a su líder, Carl, permitiéndole entrar de inmediato sin siquiera comprobar si poseía el núcleo, la piedra que cae de un monstruo como prueba de su derrota. El joven conectó todos los hilos en su mente y comenzó a preguntarse sobre la estrecha relación entre los mercenarios y los caballeros sagrados, dándose cuenta de que el escuadrón de los perros de la muerte que afirmó haber eliminado la pequeña piedra mágica debía tener algún tipo de influencia o conexiones sospechosas. Entonces se volvió bruscamente hacia Fu, asegurándole que, hasta donde él sabía, solo había una pequeña piedra mágica en el bosque Brewood, y le advirtió que no mintiera, pues sabía perfectamente que otro escuadrón mercenario se había atribuido la responsabilidad de eliminarla. Ahí estalló en ira y le gritó en la cara al joven, llamándolo idiota y afirmando que el señor Amer era quien realmente lo había hecho y que el malvado Carl le había mentido y robado su logro. Continuó su defensa con entusiasmo explicando que Carl hizo que el señor Amer perdiera su número de identificación para que sufriera así. Mientras Fastu y el joven intercambiaban miradas cortantes, Fu habló con calma y seguridad diciendo que no importaba si el joven le creía o no, pues solo tenía que demostrarlo, y que lo más importante ahora era recuperar su identidad para poder entrar en la capital. Luego miró con ternura a Aie, que estaba en sus brazos, y le explicó que había oído que su padre estaba en la capital y que le había prometido llevarla allí. El joven repitió la palabra su padre, confundido, porque el asunto no tenía sentido para él. Entonces, de repente, se dio cuenta de algo. Le dijo la verdad a Fu y le gritó en la cara señalándolo y diciendo que no era su padre, que ella solo era una niña perdida, alegando que lo llamaba señor y que no se parecían en nada. Aunque pensó que ambos parecían idiotas, también sintió que no mentían. Fu parecía una persona sencilla y la niña parecía incapaz de mentir por naturaleza. El joven comenzó a reconstruir toda la historia. El olor de ese escuadrón mercenario le había resultado sospechoso desde el principio. Robaron el logro de este hombre musculoso, temiendo su venganza, borraron su identidad para que no pudiera acercarse a la capital. Se llevó la mano a la cabeza con frustración al darse cuenta de que matar por recompensas era bastante común entre los mercenarios. Él mismo llevaba 2 meses atrapado en esta puerta intentando reclutar gente competente, pero la escasez de talento lo había obligado a recurrir a un intermediario solo para terminar siendo traicionado y robado. Rechazó rotundamente la idea de mentir con novatos estúpidos porque eso podría provocar que todos murieran durante la prueba. Tenía una necesidad desesperada de ganar dinero y ya no podía perder más tiempo, cuando un rápido destello en su memoria le mostró a unos niños pequeños esperándolo. Tras pensarlo un momento, dio un puñetazo en la mesa y llamó a Fastu en voz alta. El joven, cuyo nombre resultó ser Pil Teodore, le contó a Fastu su condición. Si no era capaz de hacer el trabajo de un hombre y medio, lo dejaría atrás sin dudarlo. Fastu respondió con un tono no exento de desafío, diciendo que si Pil era bueno huyendo al menos eso ya era algo útil, y le pidió que no fuera solo una carga pesada. Pil sonrió burlonamente, admirando la audacia de Fu, mientras Fastu se preguntaba si carga pesada sería el nombre de su nuevo escuadrón. Al día siguiente, Ai saltaba de emoción y felicidad, cantando que iban a eliminar una piedra mágica. Mientras caminaban por el bosque, sostenía las manos de Fastu y Pil, lo que molestó a este último, quien se preguntó por qué tenía que tomarla de la mano. Ai respondió inocentemente que la razón era que eran un solo equipo. Luego señaló una pequeña rama de árbol que encontró y expresó lo maravillosa que era. Después comenzó a enumerar las fortalezas de su equipo. El señor Amer era muy fuerte y el hermoso hermano decía que él también era fuerte. Pil la miró con asombro y le preguntó el motivo de tanta emoción. Ai continuó su lista señalando su bolso rosa con el nombre de Ambit Kindergarten y afirmando que Blackie dentro era un legendario títere Moon. Luego se incluyó a sí misma en la lista, presumiendo de haber ganado el primer puesto en la carrera de codornices de su kindergarten. Continuó con orgullo diciendo que siempre atrapaba a todos en juegos como el escondite, la mancha y policías y ladrones. Levantó su pequeña rama como si fuera una espada y anunció con seguridad que también atraparía a todos los monstruos. Luego se giró para tranquilizar a sus 2 nuevos compañeros y les pidió que no se preocuparan porque ella era muy fuerte. Entonces Fastu se detuvo y le dijo con calma que no atraparía a ningún monstruo. Ai se quedó paralizada en su lugar, completamente sorprendida, y en ese momento todavía no se había dado cuenta de nada. Pil y Fu se quedaron de pie mientras Fastu comenzaba a hacerle una pregunta seria, explicándole que luchar contra monstruos no era un juego y preguntándole qué era lo que más temía. Astier respondió que lo que más temía era un tiranosaurio, imaginando un enorme dinosaurio, sin saber en ese momento que los monstruos reales eran muchísimo más aterradores. Fasti respondió que no sabía qué era eso, pero que los monstruos eran mucho peores, al menos 10 veces más aterradores. Esas palabras resonaron en la imaginación de Astier, quien imaginó explosiones y escenas de destrucción aterradora,
horas, lo que la hizo gritar de terror mientras se aferraba a su mochila llamando a sus amos y a su hermano mayor pidiendo ayuda. Se dio cuenta de que los monstruos eran al menos 10 veces más aterradores de lo que imaginaba, y la pequeña rama que llevaba cayó de su mano en estado de shock. Entonces Pil reveló que había contratado a alguien para cuidarla, y apareció un anciano de larga barba blanca apoyado en un bastón, conocido como Nordic Omen el buceador. Pil le dijo a Ie que esperaría en silencio con ese abuelo, y ella asintió en voz baja mientras él y Fu se preparaban para partir. Fastu prometió a Nordix regresar antes del amanecer y el anciano le aseguró que haría todo lo posible, explicándole que Hax, el dueño de la taberna, fue quien los presentó. Ie se sintió tensa y avergonzada de sí misma por haber sido imprudente, recordando que su padre también le había dicho que los monstruos daban miedo. Él le había advertido que existían muchos tipos de monstruos y que sus métodos de ataque eran variados, así que nunca debía bajar la guardia. Ie decidió que no podía comportarse como una niña y que esperaría en silencio. Pil sonrió y le dio una palmadita en la cabeza, aconsejándole que no llorara en su ausencia. Pero Ie protestó enfadada afirmando que no lloraba ni era una bebé, aunque Pil insistió en que sí lo era. Pil se burló de ella recordándole que lo había oído todo sobre su primer encuentro con Fastu y cómo lloraba y suplicaba que la salvara. Ie estalló en gritos afirmando que era una niña y no un bebé, y que eso era lo que siempre decían los adultos cuando la subestimaban. Pil continuó burlándose preguntándose cuál era la diferencia y señalando que su afirmación de ser inteligente también era una mentira, lo que la llevó a defenderse enfadada diciendo que era la primera de su clase. Entonces Fastu intervino anunciando que ya era suficiente y que debían partir, mientras los nórdicos les deseaban buena suerte. Ie se despidió del tío Fastu con un gesto triste. Esto enfureció a Pil, quien se preguntó por qué lo ignoraba. Ella lo miró con seriedad y le pidió que también tuviera cuidado. Mientras se alejaban, Pil rió comentando la inocencia de Astie y preguntándose por qué creía que iban a asediar una fortaleza de piedra mágica. Fast supuso que podría ser la hija de un noble, pero Pil pensó que esa era la parte más sospechosa de toda la historia. ¿Qué haría una niña noble sola en ese bosque? Fu admitió que solo era una suposición. Llegaron a la entrada de la cueva de Tenebra, que solía ser un almacén de comida antes de que las pequeñas piedras mágicas la convirtieran en una base de monstruos. Fu le dijo a Pil que no le importaba lo que creyera y que él mismo se sorprendió cuando le preguntó a la niña los nombres de sus padres. Pil le preguntó qué tan extraño era el nombre y Fu explicó que era una forma de nombrar que nunca había oído antes. Ella decía que su apellido era Kim y su nombre Yong-Su. Dentro de la cueva, Pil expresó su asombro ante ese extraño nombre, afirmando que ningún noble solía llevar uno así. Se preguntó seriamente si realmente podrían encontrar a su padre con una información tan pequeña y extraña. Entonces Pil reveló que, debido a lo extraño de todo lo que escuchó, compró información en el mercado negro el día anterior y se enteró de que Fastu había perdido a su familia en la aldea Bananra y se había convertido en un mercenario errante. Continuó explicando que antes de eso, Fu había sido un hábil subcomandante del escuadrón de los perros de la muerte. A pesar de su pesar por lo ocurrido con la familia de Fastu, Pil pensó que si las habilidades de ese hombre eran reales, aquella era una oportunidad irreemplazable para él. A medida que avanzaban más profundo, Pil notó que el lugar parecía un laberinto, y Fastu añadió que pequeñas piedras monstruosas brotaban por separado en cada uno de los almacenes. Pil se dio cuenta de que la distancia entre esas piedras era bastante amplia, por lo que solo tenían que eliminar la piedra pequeña más cercana a la entrada y luego irse. A pesar de la simplicidad del plan, Pil afirmó que tenía la intención de trabajar con todas sus fuerzas. Fast respondió con la misma determinación, afirmando que él también haría todo lo posible. De repente, las paredes de la cueva se partieron detrás de ellos y una enorme grieta púrpura se extendió rápidamente hacia ambos. Los dos se aterrorizaron al darse cuenta de que la grieta era demasiado grande para haber provenido de una pequeña piedra de maná. Pil saltó de inmediato, lo que provocó que Fastu gritara preguntando dónde estaba. Pil parecía en pánico y gritó que detrás de esa grieta una piedra de maná de tamaño mediano estaba apareciendo en ese momento. En un instante un monstruo enorme emergió de la grieta y Pil le gritó a Fastu que corriera inmediatamente. Mientras tanto, fuera de la cueva, la preocupación era evidente en el rostro de Nordic, mientras Ie permanecía sentada en tensión preguntándose si el tío Fastu y Pil estaban bien. Sacó el collar de su bolso y le susurró a Blackie que despertara. Se sentó entre las luciérnagas brillantes pensando que tenía muchas cosas que quería decirle. De repente, el suelo tembló violentamente bajo ella. Una explosión masiva rugió y el cielo y la tierra brillaron con una luz ardiente que provenía de la cueva, haciendo que Astie gritara de terror llamando a Fastu y Fel. La explosión arrojó el cuerpo de Fastu fuera de la cueva. En un abrir y cerrar de ojos, Nordic abrazó a Astie para protegerla con su cuerpo de la fuerza de la explosión. Al darse cuenta de que la situación no sería nada fácil, del corazón de las llamas emergió un enorme monstruo con aspecto de lobo, rugiendo violentamente. El monstruo se abalanzó sobre los nórdicos, quienes gimieron de dolor y le gritaron a Astie que corriera y que ellos distraerían la atención del monstruo. Él le ordenó que se apresurara, así que Astie se
puso de pie con dificultad y echó a correr, jadeando de miedo. Corrió a toda velocidad hacia el oscuro bosque, pero se detuvo y miró hacia atrás con absoluto terror, susurrando la palabra no una y otra vez. Vio a Fastu y Pil luchando valientemente, pero empapados en sangre y completamente exhaustos. Pensó que la muerte del tío Fastu era inevitable. Su horrible visión se extendió para incluir también a Pil y al abuelo Nordix, mientras todos caían ante los monstruos. Esta sensación de impotencia la trajo de vuelta a aquel fatídico día en que perdió a su padre, sentada sola ante la caja con sus pertenencias. Tropezó y cayó al suelo, sintiéndose siempre incapaz de hacer nada. Con voz desesperada, comenzó a suplicar y rezar, implorando a cualquier dios que escuchara su plegaria. Estalló en un llanto amargo, gritando que no quería perder a nadie nunca más. Mientras lloraba, una misteriosa energía verde comenzó a emanar de su mano, manifestándose en la forma de una enorme calavera brillante. En el fragor de la batalla, el monstruo logró infligir una herida mortal a Pil, haciendo que el joven gritara de dolor mientras maldecía al maldito monstruo. Fu derribó a uno de los monstruos al suelo, gritando de dolor después de que el monstruo lo cortara con su garra. La escena regresó dentro de la cueva, donde Fu permaneció asombrado, preguntándose cómo piedras de maná de tamaño mediano aparecieron por todas partes tan de repente. Si bien estaba seguro de que solo existían piedras pequeñas hace 2 días, la cantidad de monstruos que brotaban de ellas era inmensa, lo que le hizo comprender que eliminarlos solo con su fuerza era imposible. Mientras tanto, la desesperación llevó a Pil al extremo, pues prefirió tragarse un frasco de veneno para terminar con su vida a su manera antes que dejar que los monstruos lo destrozaran en vida. Justo cuando el monstruo estaba a punto de devorarlo, un hueso enorme surgió de la nada y lo aplastó de un golpe. Pil contempló, conmocionado y aterrorizado, esta misteriosa intervención que le salvó la vida en el último momento. Entonces, esqueletos comenzaron a emerger del suelo, abalanzándose sobre los monstruos y destrozándolos brutalmente, convirtiendo el campo de batalla en una masacre a su favor. Pil miró a su alrededor confundido. Al darse cuenta de que unos gritos extraños provenían de las profundidades del subsuelo, se quedó atónito ante lo que vio, sin poder creer que sus ojos no lo engañaran. Fastu lo agarró, gritando su nombre, acusándolo de ser un hechicero y de habérselo ocultado, y preguntándole con rabia qué había sucedido. Pero Pil lo negó rotundamente, explicando que creía que Fastu era el culpable y que había estado al borde de la muerte momentos antes. Entonces Fastu comprendió que, si Pil no era el responsable, había alguien más. Esas criaturas que emergieron de la tierra eran esqueletos, producto de la legendaria magia oscura de la nigromancia, un tipo de magia que solo se escucha en los cuentos antiguos. Mientras reflexionaban sobre ello, el usuario de esta aterradora magia estaba cerca, haciéndoles preguntarse sobre su verdadero objetivo y la razón de salvarlos, antes de notar una luz que avanzaba hacia ellos desde lejos. Era Asti, rodeada por un ejército de esqueletos mientras abrazaba a una calavera. Rompió a llorar de alegría y alivio, llamando al tío Fu y al hermano Pil, feliz de que aún estuvieran vivos. Ella admitió, mientras lloraba, que estaba muy asustada y pensó que todos morirían. Entonces, de repente, se giró hacia uno de sus esqueletos y les dijo a los 2 hombres, atónitos, que el abuelo Nordix también vendría y que todo estaría bien. Luego reprendió furiosa al esqueleto porque bromeó diciendo que Pil y Fastu se convertirían en sus amigos óseos número 24 y 25, dejando a Pil y Fastu en un estado de total asombro ante esta situación surrealista. De hecho, uno de los esqueletos señaló con la mano a Nordix, que caminaba hacia ellos herido, y Asti confirmó con alegría que sus amigos óseos se lo habían dicho, lo que Fastu confirmó con voz temblorosa. Entonces Asti le explicó al abuelo Nordix que sus amigos vivían bajo tierra, así que lo sabían todo, y que eliminaron a todos los monstruos que intentaron escapar e incluso reunieron los núcleos mágicos. Los nórdicos preguntaron a Pil y Fu con ansiedad cómo estaban. Luego miraron a los esqueletos y a la niña, preguntándose con asombro si esta pequeña era la responsable de todo esto. Fastu se aseguró a sí mismo de que, si sus ojos no lo engañaban, ella era definitivamente quien había invocado a esos esqueletos. De hecho, parecía poder oírlos hablar con voces que otros no podían escuchar. Era extremadamente desconcertante. Cuando la vio por primera vez, no sintió ningún indicio de su inmenso poder. Mientras tanto, Asti se volvió hacia Fastu, diciéndole con entusiasmo que sus amigos huesudos habían dicho que necesitaban los núcleos de monstruo para pasar la prueba del gremio de mercenarios, lo que Fu confirmó con vacilación. Con pleno entusiasmo, Asti los instó a ir, anunciando que sus amigos ya habían reunido todos los núcleos. De hecho, a la entrada de la cueva encontraron una enorme pila de núcleos de monstruo coloridos y brillantes reunidos por los esqueletos. Pil quedó totalmente asombrado. No podía creer que la grieta y las piedras de maná hubieran desaparecido y que esta pequeña niña hubiera eliminado todo el asedio y dejado el lugar completamente limpio. Fu añadió que los núcleos de monstruo también habían sido reunidos por completo, mientras Asti, sentada felizmente, ordenaba a sus amigos esqueletos que los reunieran todos. Los nórdicos, al mirarla, se dieron cuenta de que esta niña había nacido con maná, y no con cualquier maná, sino con un poder increíblemente inmenso. Pil y Fastu la miraron con
conmocionados por esta revelación. Nordic se puso de rodillas y le dijo a Sti que ella era realmente maravillosa y que sus habilidades debieron haberse desatado antes de que ella siquiera se diera cuenta. Y la niña le preguntó inocentemente si tenía habilidades. Nordic le explicó que los poderes de un hechicero no suelen despertar hasta la adolescencia y que lo que ella logró a su corta edad es un logro que supera la capacidad de la mayoría de las personas. Con entusiasmo, Bill tradujo estas complejas palabras a un lenguaje sencillo, gritando que el abuelo dice que ella es una persona muy importante, incluso la más fuerte entre los fuertes. Esta palabra provocó la confusión de Aie por un momento antes de que su memoria la llevara de vuelta a su fuerte padre, cargándola en su brazo y diciéndole que era el caballero sagrado más fuerte de todos los tiempos. En ese momento, Aie se dio cuenta de que el título de más fuerte también pertenecía a su padre, y su amiga calavera cayó de sus manos en estado de shock. Su reacción provocó la confusión de los hombres. Entonces Aie le susurró que su padre es muy fuerte, incluso el más fuerte del mundo. Luego anunció con orgullo que él es un caballero sagrado superpoderoso, lo que la llevó a concluir que tal vez heredó su habilidad de él. Fastu recordó entonces que siempre le había parecido extraño que una niña que se encontraba sola en el bosque tal vez no fuera simplemente una niña perdida. En este mundo existen dos tipos de poderes opuestos: el poder sagrado despertado por los caballeros y el maná usado por los hechiceros. Ser hija de alguien con poder sagrado y haber despertado maná era extremadamente contradictorio. Bill explicó que este asunto es inusual, ya que las leyendas y la sociedad lo ven con una visión extremadamente negativa. De hecho, existe un mito que dice que un niño que nace con un poder opuesto al de sus padres trae ruina y desastre a quienes lo rodean. Dado que su padre es el caballero sagrado más fuerte, Bill concluyó que solo podía pertenecer a una familia en el imperio, la familia ducal Lumin, una familia noble que produjo generaciones de caballeros con puro poder sagrado y nunca cayó de la cima de su gloria. Pero Aie interrumpió esta idea, revelando que hasta hace poco vivía con su padre en una casa pequeña y cómoda, lo que sorprendió a Bill, quien se preguntó cómo alguien de la familia Lumin podía vivir en una casa tan pequeña. Aie confirmó esto con entusiasmo y comenzó a describir inocentemente cómo su habitación era pequeña y cómo el baño era muy frío en invierno, del que solo salía agua helada, lo que aumentaba el misterio que rodeaba su verdadera identidad. A pesar de la sencillez de sus vidas, Aie sentía una inmensa felicidad, porque incluso estando solo se sentía como si tuviera 100 familiares. Pero esa felicidad no duró. Su padre se fue y la dejó sola. Así se encontró en el bosque con su compañero, Blackie, que seguía durmiendo en forma de collar. Bill vio el collar e inmediatamente comprendió que era una invocación permanente, un ser invocado por un hechicero que usa maná para permanecer a su lado. Concluyó que Aie ya había despertado su poder sin darse cuenta e invocó a este seguidor permanente sin saber qué era realmente. Aie abrazaba a su amiga calavera creyendo que Blackie la ayudaría a encontrar a su padre cuando despertara. Con pleno entusiasmo anunció que ya podía pasar la prueba de mercenario e ir a la capital a buscarlo, añadiendo inocentemente que su padre quizá no la recordara, pero que eso no le importaba. Los hombres quedaron atónitos y Bill se preguntó en estado de shock qué clase de padre era ese que no recordaba a su hija. Aie creía que Blackie había usado magia para retroceder el tiempo, lo que los llevó a llegar a un momento en que su padre aún no la conocía. Con lágrimas en los ojos lo defendió, diciendo que no lo hacía a propósito y que quizás él también la extrañaba, pero que debido a la magia su memoria se había borrado por completo de su mente, lo que atemorizó a los tres hombres. Nordic y Bill susurraron en shock, incrédulos de que alguien pudiera cometer un acto tan cruel contra una niña pequeña y borrar su existencia de la memoria de su propio padre. Entonces Bill conectó todos los hilos para proteger a Aie, quien nació rebosante de maná. Su padre huyó de la casa del noble y honorable caballero Lumin y vivió con ella en un lugar parecido a un establo, pero seguramente alguien encontró intolerable incluso esa modesta vida. Así que borraron la existencia de la niña de la memoria del padre y la dejaron sola en el bosque, a su suerte. Los hombres quedaron conmocionados e indignados ante esta horrible verdad que se desplegaba ante ellos. Bill estaba furioso y describió a quienes lo habían hecho como peores que los animales. Pero Fastu le aconsejó que se calmara y le sugirió que ocultaran la identidad de Aie por ahora y trataran con la familia Lumin con cautela, pues no sabían exactamente qué estaba ocurriendo. Bill estalló de nuevo, afirmando que era obvio que no dejarían que el asunto se resolviera en paz después de haber dejado morir a la niña y que ésta hubiera regresado con vida. Nordic y Fastu intentaron calmarlo, lo que solo aumentó su ira y su burla hacia su postura neutral. Bill se giró hacia Aie y le gritó, luego le puso la mano en la cabeza y explicó que no hay ninguna ley que impida que una niña de 4 años se una a los mercenarios, pero que eso solo ocurre porque nunca había existido un caso así. Continuó con firmeza diciendo que, independientemente de su fuerza, una niña de 4 años no puede registrarse oficialmente en un escuadrón mercenario. Luego bajó el tono y afirmó que su objetivo era encontrar a su padre y que debían buscar otra forma de lograrlo. Entonces Fastu dio un paso al frente y le dijo con gratitud que gracias a ella todos habían sobrevivido y que tenía una deuda con ella que nunca podría pagar, por lo que la ayudaría
ocultaría. Los nórdicos confirmaron que Aie había salvado a todos, lo que la hizo sentirse avergonzada y negarlo de inmediato. Luego le advirtieron que, de ahora en adelante, no debía permitir que nadie descubriera su habilidad. Cuando preguntó por qué, los hombres le explicaron que su poder es inmenso, tanto que seguramente atraería a gente mala y que algo terrible podría sucederle incluso antes de encontrar a su padre. Aie comprendió el peligro y dijo que lo sabía y que no debía morir antes de encontrar a su padre, sobre todo porque Blackie se había esforzado mucho para traerla hasta allí. Pil admitió que su poder sería una gran ventaja para su escuadrón y se preguntó si habría alguna forma de ocultar su identidad, sugiriendo en broma que la llevaran dentro de una bolsa, lo cual Aie rechazó con firmeza y aterrorizada. Aie pensó que debía ocultar su identidad. Se imaginó como una linda conejita escondiéndose de los depredadores, pero pronto se dio cuenta de que esconderse dificultaría encontrar a su padre. Fastu pensaba lo mismo, pues comprendía que incluso si salvaban a la gente con su fuerza no había garantía de que fueran confiables. Entonces a Asie se le ocurrió una idea brillante: parecer aterradora y fuerte como el tío Fastu para que nadie se atreviera a meterse con ella. Comprendió que combinar ocultar su poder con una apariencia aterradora al mismo tiempo era la solución perfecta. Recordó a la abuela tabernera y lo fuerte que era, y concluyó que ese era un poder oculto. Con gran entusiasmo llamó al tío Fastu y le anunció que tenía una muy buena idea. Los tres hombres la miraron con total confusión. Después de unos días, el equipo finalmente llegó a la primera puerta de la capital imperial. Al cruzarla ejecutaron el plan que habían ideado: fingir que Aie no tenía 4 años, sino mentir y afirmar que en realidad era un anciano enorme y peludo que de alguna manera se había transformado en un niño. De esta manera retorcida la convertirían en la figura principal de su nuevo escuadrón mercenario, saldando así la deuda que sentían con ella. Así Aie se transformó en un poder oculto, vistiendo una capa negra con capucha y apoyándose en un bastón para ocultar sus rasgos y su verdadera fuerza. En la oficina de registro de mercenarios presentaron una bolsa llena de núcleos de monstruo, lo que asombró al oficial, quien reconoció de inmediato el núcleo de un Rey Chops, que solo se obtiene de monstruos que surgen de piedras de maná de tamaño mediano. Un encapuchado del grupo, Pil disfrazado, explicó que su botín incluía 3 núcleos de cíclope y 18 monstruos pelios, afirmando que era más que suficiente para pasar la prueba de registro. El oficial los miró con recelo. Aunque comprendió la presencia del corpulento Fastu, le sorprendió la presencia de un anciano jorobado y una niña, Pil disfrazado, que parecía apenas adulta. Se preguntó cómo este grupo tan heterogéneo había logrado cazar a todos esos monstruos y sospechó que podrían haberlos robado de algún lugar. Luego golpeó la mesa con la mano y les preguntó bruscamente sobre su verdadera identidad. De repente escuchó una voz enojada que venía desde abajo reprendiéndolo por su insolencia y por referirse a ellos como ustedes, lo que provocó su confusión. Era Asti, desempeñando su papel bajo la capa, quien gritó exigiendo respeto por su condición de gran bruja y nigromante. El oficial miró hacia abajo y encontró a una niña pequeña, quedando totalmente confundido. Para demostrar su fuerza, Asti invocó un esqueleto de la nada, provocando el pánico del oficial y de todos los que estaban alrededor, quienes gritaron de sorpresa al ver a esta criatura. Se preguntaban aterrorizados quién había invocado a ese ser, esa criatura de la oscuridad. Con total calma y confianza, Aie ordenó al esqueleto que se colocara detrás de ella. Entonces los oficiales, conmocionados, se dieron cuenta de que esa niña era quien había invocado a la aterradora criatura. En un estado de pánico total, el oficial le gritó en la cara exigiéndole que revelara su nombre y su verdadera identidad. Fu intervino enojado, regañando al funcionario por su audacia y preguntando cómo se atrevía a preguntar el nombre de su líder con tanta insolencia, pero Asti lo detuvo con calma, pidiéndole que lo dejara y ejecutando el papel del misterioso líder con maestría. Fu retrocedió murmurando furioso, mientras Pil temblaba al fondo intentando contener la risa. Antes de ejecutar el plan, Pil animaba a Asti en el bosque afirmando que sin duda podía hacerlo, pero la advirtió sobre la necesidad de abandonar su tono infantil, enfatizando que el Señor de los Muertos debía ser más digno y majestuoso. Aie tragó saliva nerviosamente mientras Pil sugería que practicaran algunas frases antes de ir a registrarse, señalando que usar ropa áspera haría el asunto más convincente. Aie no dejaba de repetirse la palabra dignidad mientras intentaba comprender su significado. Pil continuó sus instrucciones, aconsejándole que usara una voz más firme al dirigirse a los caballeros sagrados y la entrenó para llamarlos con el título o caballero en un tono autoritario. En la oficina de registro de mercenarios, Aie intentó encarnar el personaje, haciendo que sus ojos brillaran verdes bajo la manta y preguntó con un tono que intentaba parecer aterrador si realmente sentían curiosidad por su nombre. La funcionaria parecía aterrorizada y sudaba ante esa aura intimidante que ella misma había creado. Pero pronto Pil estalló riendo histéricamente al notar que se trababa al hablar y que se veía extremadamente graciosa. Mientras Fastu permanecía sudando con ansiedad, Aie refunfuñaba por la burla de Pil, sintiéndose avergonzada. Sin embargo, se animó de nuevo recordándose que era una niña con un poder oculto, que era la más fuerte del mundo y que el tío peludo era la persona real que imponía respeto. Luego le ordenó
ordenó a su huesuda amiga número 3 que la hiciera parecer aterradora. Asti ejecutó lo que había entrenado mientras un esqueleto con una daga aparecía detrás de ella y anunciaba con voz segura que no soportarían conocer su verdadero nombre y que su título era el de Señor de los Muertos. Esta exhibición fue suficiente para sembrar el terror en los corazones de los empleados y caballeros presentes, quienes se preguntaban con pánico si esa presentación sería suficiente. El empleado, tembloroso, se rindió ante la situación y comenzó a revisar el documento de registro que mencionaba a Rex Necroanti, que significa Señor de los Muertos, como hechicero, Val Teodore como asesino, Fastu como guerrero y Nordix como buceador, y decidió proceder con los procedimientos de registro basándose en esa información. El empleado les pidió que esperaran un momento y salió de la sala. Mientras el equipo esperaba expectante, en cuanto la sala se vació, Pil y Fastu celebraron el éxito del plan. Mientras Fastu elogiaba la magnífica actuación de Aie, Pil notó que el empleado no se atrevió a interrumpir ni a preguntar su verdadero nombre porque era consciente de su inmenso poder, lo que hizo que Aie sonriera feliz y orgullosa bajo su manto mientras sostenía su bastón. Nordix expresó su alivio por el buen desempeño y reveló que planeaba intervenir para completar el número mínimo requerido si eran rechazados. Luego expresó su vergüenza al considerar su incorporación como una recompensa por haberlo salvado y les preguntó si podía quedarse con ellos un poco más, lo cual Pil y Fu recibieron con entusiasmo afirmando que el aumento del número